Hola cinéfilo, bienvenido una vez más a nuestro encuentro de cada viernes donde seguimos conversando sobre el séptimo arte. La semana pasada tuvimos como invitado a Armando Capó. Él nos estuvo comentando sobre sus inicios, sus inquietudes y sus motivaciones en el cine. Esta semana estaremos disfrutando de la segunda parte de la entrevista donde nos pone al tanto de su más reciente trabajo. Luego tendremos la interesante sección del comentario de Joel del Río y yo estaré aquí esperándote justo antes de finalizar el programa. Muy buenas noches a todos, momento de la entrevista en el programa y nosotros continuamos conversando con el invitado de la semana anterior, el realizador cubano Armando Capó. Estamos otra vez aquí en Te Invito al Cine y seguimos conversando sobre todo un recorrido que ya es largo, ¿verdad? Ya ha pasado años, han pasado tiempo, Sí, han ocurrido muchas cosas de trabajo y ya Armando Capó está muy lejos de ser el realizador que lleno de inquietudes de todo tipo llegó a la muestra joven del ICAI y ya en este momento tiene una obra importante que es al punto donde quiero llegar en el programa de hoy. De todas formas, para hacer un poco de memoria, yo la semana pasada dejé como planteado, al finalizar la conversación, que yo quería aprovechar digamos que algo que tú esbozaste hablando de ti y hablando de tu formación y es la inquietud por la filosofía, porque me di cuenta que fue una de las cosas que te enseñaron en tu escuela, en la escuela de arte de allá de Holguín, que de alguna manera marcó, y eso también de alguna y de muchas formas está en la obra posterior de Capó. Los temas que te interesan de la realidad, de la vida, y que han ido siendo parte de la obra tuya hasta hoy. ¿Cuáles son? Yo creo que hay dos cosas fundamentales. Uno es el acercamiento desde el documental y el otro desde la ficción. ¿De un mismo tema, por ejemplo? ¿Pudiera No, ser? No. no, yo creo que los dos me llevan a acercamientos distintos, ¿no? Ya. Me pasa con el documental que en un principio, por ejemplo, el documental para mí significa el otro, o significó el otro durante alguna etapa de mi vida, sobre todo esta parte de aprendizaje primero de la escuela, en el cual uno va acercándose a través del documental a la realidad, ¿no? Y si te decía que del 94 al 98, que fue la etapa en que estudié en Holguín pintura, que es la primera vez que salí de Jibara, y que de alguna forma marca mucho, ¿no? En el verano del 94 en Jibara estaba en plena crisis de los balseros y Cuba también, y este año marca de alguna forma todo lo que después me importa a mí como cineasta, pero también como artista, ¿no? Todo ese descubrimiento desde el existencialismo, del cine,
de decir, incluso el descubrir que una idea que para hacer un cuadro, para poder expresar en un cuadro necesito varios cuadros, necesito toda una serie y era mucho más fácil o más sencillo cuando estabas haciendo un audiovisual, ¿no? Que había ideas más complejas o otras cosas que uno quería decir y era más sencillo. Es complejo de todas formas. Sí, pero, pero uno Lo que a descubre... ti tú descubres que para ti era mejor, era más fácil, era una mejor forma de expresar inquietudes y Es tal. lo que me pasa con Claro. algunos cineastas, por ejemplo, que es como la poesía, ¿no? Tienen un lenguaje propio y tú entras a él o lo entiendes, pero es su forma normal de expresarse o de decir, ¿no? Entonces, en ese momento, la pintura yo creo que se me quedó corta o que no llenaba todo lo que a mí me interesaba, y el descubrimiento del cine me sirvió para explorar muchas cosas, ¿no? Y el mundo del documental me sirvió para explorar el otro, para entender de alguna forma o utilizarlo como una herramienta para intentar explicar las cosas que para mí no tenían asidero o que la filosofía, el resto de la ciencia no te podían dar una razón. Si tú podías sentir algo y tener una experiencia estética con eso, te servía, te funcionaba. Había una verdad ahí que no tenía por qué pasar por un asidero científico o por un asidero positivo. Y el documental sirvió para eso. Es decir, yo alguna vez le intentaba explicar a mí, cuando di clases, ¿no?, de que una película tiene que servirte para algo. Si no te sirve para nada, no tiene sentido, porque vas a estar 4 años, 5 años, 10 años de tu vida intentando hacer algo si no te deja nada a ti. Y si no te deja nada a ti, no le va a dejar nada a nadie más a tu alrededor. Claro, pero esa base del arte con su capacidad para entender lo que está pasando alrededor de otra forma, aprender tal vez con H, es lo maravilloso que tiene, ¿no? Entonces, hay toda una primera etapa en la cual tú vas descubriendo la forma. Y mis inicios fueron eso, fue un acercamiento más desde la forma, porque al venir de la pintura, el encuadre, la visualidad, la forma en que tú entiendes que hay un conflicto, que no es solamente por los actores, sino en composición tienes un plano general y tienes un personaje pequeñito en el lado izquierdo del plano mirando hacia afuera, ahí hay una contraposición, ahí tienes un conflicto, y no necesariamente pasa por la parte humana que te tienen que dar los actores, pero ya desde el mismo momento en que tú pones la cámara y que decides que ese es el encuadre, estás aportando un conflicto o estás aportando una contraposición o algo que te ayuda a narrar. Y tú que te declaras todo un apasionado y tus vínculos con el documental, ¿cómo afrontaste este momento en el que decides hacer un largo de ficción? En este caso, que tiene una base importante en un momento, en un suceso de la historia de nuestro país, y el tema de los actores, los conflictos humanos y el manejo de todo eso. En algún momento alguien en la escuela de cine nos decía de por qué no unir la cátedra de ficción con la de documental, y al final son directores igual, ¿no? Yo creo que son aprendizajes muy distintos, muy distintos. Yo primero tuve que desaprender muchas cosas para poder... Que venían del documental. Del documental y de mis conflictos y de mi manera también de acercarme al audiovisual, ¿no?, y de acercarme a la gente. Yo generalmente soy muy tímido, yo soy de los que se ponen detrás el camarógrafo, el sonidista, son los que conversan con los personajes y son... ¿Y qué hacías dirigiendo actores? ¿Cómo hacías? ¿Cómo te las arreglabas? Tuve que aprender a dejarme ser, y yo creo que me sirvió mucho, por ejemplo, la experiencia en la cátedra de ficción, al lado de Kiki, y esos talleres de actuación que están al lado, que te enseñan de que lo que tú das es lo que recibes, y que si no eres sincero y no logras abrirte con los actores y ellos no sienten que hay una sinceridad de un lado, no lo vas a recibir nunca, ¿no?
del otro lado. Más una película como Agosto, que es una película que lo que tiene son adolescentes y son gente que no viene, son muchachos que no vienen o no venían Sí, de una un acercamiento formación, profesional. claro. Entonces, todo dependía de la confianza y de la manera en que tú lograras acercarte a ellos y que ellos sintieran que tú estabas ahí para ellos, ¿no? Tenías que tener muy claro, además, lo que querías. Y en este punto yo quiero saber, ¿has trabajado tú los guiones de tus películas? Yo he tenido, a ver, yo creo que una de las virtudes que uno debe tener es saber escoger con quién trabajar, ¿no? Y Le pasa a muchos directores, hay algunos que les gusta escribir solos, les gusta escribir sus películas, otros que precisan de una persona con quien compartir ese proceso yo a de veces creación. escribo algunas cosas, por ejemplo, el argumento casi siempre, el primer argumento inicial, incluso la primera versión de guión, a veces la vomito yo. Ya. Ahí está todo lo que uno quiere decir, ahí está ese vómito, pero después eso tiene que armarse dramáticamente. Y he tenido la suerte de que he logrado trabajar con Abel Arcos, que además compartíamos mucho una visión del mundo y también una forma de ver el audiovisual que ayudó, y ahora con Laura Conyedo, ¿no? Pero si yo necesito un guionista, trabajar Sí. con ellos, incluso para que logre entenderme a mí, que a veces es más difícil que escribir los guiones en todo el proceso, ¿no? Porque uno tiene que luchar con todas esas cosas que tú tienes dentro, que quieres poner y que quieres poner a la fuerza donde te da la gana poner, y a veces la película tiene su propio camino y tú como director o como artista tienes otro, ¿no? Entonces tienes que decidir qué dejas fuera, qué no va, qué es lo mejor para el personaje, aunque no. Y por ejemplo, mis guiones en ficción no son autobiográficos, pero sí tienen muchos elementos biográficos que tienen que ver con uno. Entonces eso hace muy difícil una separación. Por ejemplo, en Agosto, digamos que los diálogos de la abuela eran los diálogos con mi abuela, ¿no? Claro. Entonces las escenas con la abuela las escribí prácticamente yo, con Abelito, los diálogos son prácticamente eso, y esas escenas casi no se pudieron cambiar nunca en todo el guión, ¿no? Más o menos, pero sí pudieron mejorar. Cuando me hablas de Abel, me estabas hablando de Abel Arcos. Abel Arcos, claro. El guionista. Y eso te sucede cuando hay una gran carga personal. Entonces, por ejemplo, Agosto era una película que estuvo pensada para hacerse en Jibara, que las locaciones, todo es mi infancia, es ese momento de los 14 años, Claro. de todo eso así. Y ahí te cuesta trabajo separarte muchas veces, ¿no? ¿Es Ivana un escenario que a ti Sí. te atrae especialmente para filmar, como motivo de tus historias y tal? Sí, yo creo que yo miro para atrás, como en retrospectiva, miro para atrás. Sí, a mí me ha pasado, ¿no? Y no llego todavía al presente. Estoy como con diferentes proyectos que todos están en una etapa del pasado que yo creo que uno necesita cerrar de alguna forma para seguir adelante. Y se va quedando porque, por ejemplo, cuando yo empecé a escribir Agosto fue a finales del 2010, pero cuando logré hacer la película fue en el 2019, ¿no? La grabé en el 2017, se estrenó en el 2019, entre una cosa y la otra, ¿no? Después tuvo un recorrido importante, incluso internacional. Agosto fue una película que... Sí, Agosto se estrenó en Toronto. En Toronto, lo recuerdo, el Y después el estuvo... Festival de Toronto es una plaza, vamos a decir, importantísima para cualquier cineasta poder presentar sus obras ahí. Y después estuvo en Horizontes Latinos en San Sebastián, pero también estuvo en Tallinn, también estuvo en el Festival del Cairo, y son festivales clase A, todos ellos, ¿no? Y todo ese recorrido, por ejemplo, en Estados Unidos estuvo en alrededor de 14 o 15 festivales. Recepción del público en esos lugares tan diversos y tan